Familia, si yo les digo esta frase, Dios es amor, ¿qué viene a tu cabeza? Creo que tal vez viene caricias, palabras de afirmación, regalos, hay unos que se sienten amados con regalos, cuidado, tiempo de calidad. Imaginamos a Dios enamorado de nosotros también. Emociones, mariposas en el estómago, todo con Dios es amor. Y es verdad, Dios es todo eso, pero a ustedes viene a la cabeza pruebas cuando escuchamos Dios es amor. O sufrimiento, o Dios disciplinándote. No viene eso a nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque cuando queremos entender cualidades de Dios, algo que hacemos inconscientemente es ver las cualidades del ser humano y decir que Dios es así. ¿Sí? Como no hemos visto a Dios, lo que hacemos es, ok, Dios es amor, y a tu cabeza vienen imágenes de personas que te han amado. Y empiezas a definir a Dios amor como la persona te amó. ¿Sí? Pero ahí, ¿qué pasa? Generamos una noción de Dios muy diferente al Dios de la Biblia. Si nos formamos a un Dios en base a nuestras experiencias, nuestros traumas o las personas que nos amaron. Sí, tal vez si tuviste un padre que te amaba solo cuando cumplías cosas, ¿cómo entiendes cuando escuchas la palabra Dios es amor? Dios me ama cuando cumplo cosas. Si tuviste un papá permisivo, entonces en tu cabeza viene Dios me ama siempre y se aguanta todo lo que yo haga. Y no sabemos qué es verdad, pero ¿cómo hacemos para saber qué es Dios es amor? Tenemos que ir a la Biblia y leer en la Biblia cómo Dios nos ama. Y en la Biblia muchas veces vemos que Dios utiliza sufrimiento o disciplina para amarnos y fortalecer nuestra fe y estar más fuertes. Pero no entra en nuestra cabeza por el mismo concepto que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso estamos estudiando el libro de Juan, para profundizar qué es la cualidad de Dios indistintamente de lo que es el ser humano. ¿Conmigo? O piensen en esta otra. Si te digo la frase, la ira de Dios, ¿qué viene a tu cabeza cuando viene ira de Dios? Viene castigo, golpe, arrebatos, correa, chancla, un jefe enfadado. Pensamos todo eso sobre la ira de Dios, pero estamos simplemente formando la ira de Dios en base a personas que te han herido o personas que han tenido arrebatos de ira contigo. Tal vez te imaginas a Dios como el jefe enfadado porque fallaste. O te imaginas a Dios en ira de Dios como el papá que te castigó y te golpeó o tuvo arrebatos de ira contigo. Y formamos la palabra ira de Dios con lo que hemos visto en nuestros alrededores. Pero Dios, la ira de Dios es mucho más allá que todos esos arrebatos de ira que tiene un ser humano. Conmigo. Ira de Dios, no va a entrar en eso, vamos a ver en algún momento eso. Es básicamente la ira de Dios es darle al hombre lo que simplemente ellos han decidido con sus acciones. La ira de Dios es Dios darle a la persona lo que ella decidió por sus malas acciones. No es un arrebato, no es un castigo caprichoso o un castigo irresponsable, porque ahí se vuelve algo de crueldad. Dios no es cruel como lo es el mundo. Pero tenemos la noción que escucho ira de Dios y no, Dios va a ser cruel conmigo. No, Dios solo te va a dar lo que tú decidiste escoger con tus acciones. ¿Sí? Pero tenemos que profundizar para entender eso, amén. Ahora, si no entendemos la ira de Dios como algo bueno, podemos ser personas permisivas o que creemos merecer. Pero si entendiéramos las consecuencias de nuestras acciones, que tenemos una ira de Dios, creo que valoraríamos mucho más el ser discípulos, ¿sí? Pero tenemos que entender la ira de Dios desde el punto bíblico, no desde el punto de una persona que te traumó en el pasado, ¿sí? ¿Sí me entienden? Claro eso. Ahora, siguiente frase. ¿Qué entienden cuando dicen que Dios es un Dios celoso? De nuevo, ya yo creo que vino a su cabeza la expareja celosa o la novela donde salía alguien celando. Y lo único que podemos hacer naturalmente es asociar a Dios celoso con algo que hubo celos en nuestra vida y pensamos que Dios es así. Pero ahí está el error. Dios no es igual al celo que tiene el ser humano. El celo del ser humano, ¿cómo es? Frustración, envidia por no tener algo, inseguridad, porque el celo es básicamente tener inseguridad de que esa persona tiene lo que no tienes tú. Un celo vicioso que te hace estar como queriendo tener el vicio de estar con esa persona, con esa circunstancia. Y ese no es el celo de Dios. Pero eso es lo que formamos en nuestra cabeza. ¿Qué es celo santo? Es un deseo ardiente de agradar a Dios.
Celo santo es un deseo ardiente de tú querer glorificar a Dios, de que Dios sea el primero en tu vida por sobre todas las cosas. Celo santo es ese celo que tenemos de cuidar una relación. ¿Y cómo la cuidamos? No lo hacemos de manera tóxica, ni imponiendo. Dios no te impone, Dios no te obliga, pero imaginamos eso cuando escuchamos Dios es celoso. Ah, Dios me está obligando y... No, Dios no te está obligando. Dios tiene celo de cuidarte para que sea el primero en tu corazón, porque esa es la solución de nuestra vida. ¿Conmigo? Jesús es un ejemplo de eso. Jesús tenía un fervor digno de alabanza. Él tenía tanto celo que decidió morir en la cruz para hacer caso a Dios. Pero nunca asociamos celo con esa obediencia, sino asociamos celo con algo feo. Pero eso es celo, en su máxima expresión, alguien que se fue hasta la muerte por glorificar a Dios. Y hoy quiero que podamos entender más de esa faceta de Jesús, de qué es tener celo con Dios. ¿Sí? Pero bíblicamente, vamos a quitar preconceptos ahí del exnovio, la novia tóxica, la cosa que uno... Dios es más allá que eso, amén. Vamos a profundizar, estamos leyendo Juan 2, ¿recuerdan? La vez pasada leímos de Juan 1, Juan 2, 1 hasta el 14, si no estoy mal. Hoy vamos a leer los versículos que faltan para entender, vamos a ver una faceta muy chévere de Jesús, siendo celoso en el templo, amén. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que tú reconstruyas en tu mente la imagen sobre el Dios que tienes, ¿sí? Vamos a tener en nuestra mente el Dios bíblico y no el Dios formado por nuestras ideas. ¿Listo? Título de la clase, celo santo. Título de la clase, celo santo. Vamos a Juan 2. O sea, en cada cosita podría salir una prédica completa para mirar qué es Dios es amor, una prédica completa para entender la ira de Dios. Pero es lo que tenemos que buscar hacer todos los días en nuestros tiempos con Dios. ¿Qué significa la ira de Dios realmente? Cambiar nuestra mente y verla como la ve la Biblia. Juan 2, 13 al 21. Conmigo, animados. Vamos a ver acá otra faceta de Jesús. No vemos mucho. Es que cuando escuchamos ira de Dios, lo primero que hacemos es correr. No, no quiero escuchar eso, no, eso no. Porque tal vez hubo muchos predicadores o religiones que utilizaron la palabra ira de Dios de una manera muy negativa. Y si no cambias, te vas al infierno y te vas a quemar. Puede que sea verdad que vamos al infierno, pero ¿con qué intención utilizamos la palabra ira de Dios? ¿Para cambiar a la persona a partir del miedo o para entender el amor de Dios? ¿Sí? Pero necesito que entendamos que no podemos huir del celo de Dios ni la ira porque suena feo, no. Tenemos que cambiar el concepto. Es también necesario para nuestros corazones entender eso. Juan 2, versículo 13 al 21. ¿Están ahí? ¿Llegaron? Leamos. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Imagínate la cabeza de los judíos, como Jesús está limpiando el nombre de Dios y los judíos están pensando: ¿y quién es la autorización? Jesús puede estar sanando personas y ellos, pero ¿y quién es la autoridad de sanar personas? Se sanó, si no me importa, pero así podemos estar de ciegos cuando basamos más en reglas que en ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y versículo 19. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. ¡Wow! ¿Qué pasa acá? Bueno, anualmente los judíos celebraban algo que se llama Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es básicamente conmemorar la vez que el pueblo de Israel salió del exilio, salió de la esclavitud de Egipto. Y que Dios también los salvó de la última plaga. ¿Recuerdan cuál era la última plaga? De las 10 plagas. Matar al primogénito de todo el mundo. ¿Cómo lo salvó Dios? Maten un corderito, pongan sangre en la puerta y el ángel le irá pasando por las casas donde no haya esa sangre. Y acabó con todos los primogénitos de Egipto.
Y esa es la Pascua, recordar cómo Dios los libró. Bueno, más adelante vamos a ver, pero Jesús es ese Cordero Pascual que murió y la sangre nos limpia del pecado y recordamos lo que hizo Jesús en la cruz comiendo la Santa Cena, amén. Pero lo vamos a ver después. Pero Jesús fue a celebrar anualmente la Pascua, llegó, imagínate Jesús todo feliz, voy a ir al templo a orar a mi Padre y llega y se encuentra una cena. No sé, es que no iba a mercados acá, pero yo creo que estaban, ¿qué quiere mi amor? ¿Qué necesita? Compra esto, mi caserito, lleve la papita. Imagínate todo eso así, lleves el buey, llévese la palomita, mire, lleve. Y Jesús estaba como, wow, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué estaban vendiendo todo eso? Eso lo necesitaban para sacrificios, para conmemorar la Pascua, ¿sí? Y porque había también lugares donde cambiaban dinero, judíos venían de todas las naciones con diferentes monedas. Y el templo solo aceptaba un tipo de moneda, entonces tenían que hacer el cambio. Pero el tema es que todo el templo se volvió fue una plaza de mercado. Y Jesús no tuvo un arrebato de ira, él dice que se hizo un lado, imagínate a Jesús creando ya el látigo, chévere, listo, y cae, pa, 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 y saca a todo el mundo. Bota sillas, bota las tiendas, saca los bueyes, saca a todo el mundo. Muchos vemos eso como una reacción de arrebato de ira. No, Jesús no tenía arrebatos de ira ahí. Tanto que él dice que se tomó el tiempo de hacer el látigo, hizo respetar el templo de Dios. Amén. Primer punto, celo santo por priorizar a Dios. Celo santo por priorizar a Dios. Celo santo por priorizar a Dios. Entonces Jesús tenía demasiada reverencia porque lo que debería priorizarse era la relación con Dios, era el templo en ese momento. Pregunta, ¿cuál es nuestro templo hoy? ¿Hay un lugar específico? No, el templo es nuestro corazón. Hoy el templo que debemos tener celo de cuidar es nuestro propio corazón. Debemos ser celosos de no poner por encima de Dios algo en nuestro corazón. Que no debemos ser celosos de que tu familia, tu universidad, tu trabajo, tu dinero no esté por encima de tu relación con Dios, conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué eso, Steven? No, es que me suena como que Dios es como muy egocéntrico que quiere que esté de primeras en mi corazón. Mira, la única manera de que cambiemos es que Dios esté de primeras en nuestro corazón. Porque ¿cómo nos ha ido cuando idolatramos dinero? ¿Cómo nos ha ido cuando primero es la familia? ¿Cómo nos ha ido cuando primero es el trabajo? ¿Te ha salido bien la vida? No, ¿cuándo sale bien? Cuando Dios es nuestro primer lugar. Y eso era el celo que tenía Jesús de necesitan poner a Dios de primeras. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide eso? ¿Qué es lo que impide que podamos poner a Dios de primeras? Sentimentalismo. ¿Sí han escuchado esa palabra? ¿Qué suena a ser sentimentalista? Es dejarse llevar por emociones. ¿Sí? Sentimentalismo mata el celo que hay que tener por Dios. Sentimentalismo nos hace poner nuestras emociones por encima de priorizar a Dios. Amén. El sentimentalismo te va a hacer cuestionar si lo que estás haciendo es correcto o no. Las emociones te hacen decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y entendamos algo, emociones son neutras. Las emociones son neutras. Pero si tú las utilizas mal, pueden ser una idolatría para tu vida. Pero si las utilizas bien, esas emociones guiadas con la Biblia, tú eres una persona celosa para Dios. ¿Sí? Sentimiento más convicción igual a celo por Dios. Sentimiento sin palabra de Dios, idolatrías. Entonces, entendamos que emociones son buenas, pero debemos saberlas guiar. Imagínate a Jesús, ponte a pensar. Jesús llega al templo y ve familias vendiendo sus ovejitas. La familia, es su único sustento, los niños corriendo por ahí, las palomas, comprando palomitas. Eran familias que tal vez su único sustento era lo que estaban vendiendo ahí. Imagínate si Jesús se hubiera dejado llevar del sentimentalismo. Ay, no, pero no están respetando a Dios, pero es que pobrecitos no tienen que comer y es su único, no, pues es sus únicas palomitas, sus bueyes, no, pues no importa que no estén glorificando a Dios, pero yo creo que los voy a dejar ahí que sigan haciendo la plaza de mercado. Eso es lo que pasa con los sentimientos. Empiezas a disminuir la reverencia con Dios. Pero Jesús, qué bueno que no se dejó llevar por los sentimientos y nos dijo, no, yo necesito que esta gente entienda y tenga respeto por Dios. Coge el látigo y ¡pa! Y saca a todo el mundo, amén. Pero, ¿qué es lo que entendemos acá? Jesús sabía que si esta gente no respetaba a Dios,
No iba a poner a Dios de primeras en su corazón. ¿Y qué iba a pasar con esa gente? Podía comer hoy, podían tener dinero, pero mañana se iban al infierno. Jesús estaba pensando más allá. Jesús no se dejó llevar del sentimiento. Jesús dijo, Dios mío, sí puede ser muy difícil y se puede ver cruel, pero si yo no les enseño a que prioricen a Dios, pueden comer estos días, pero ¿y después a dónde se van? Al infierno. Entonces Jesús podía moverse por la pobreza de las personas o Jesús podía moverse por la salvación de las personas. Y ahí es cuando el celo crece más que el sentimentalismo, cuando vemos a largo plazo lo que puede pasar en nuestra vida si priorizamos a Dios. ¿Conmigo? Entonces vamos a hacer más ejemplos mucho más claros. Imagínate, te sale un trabajo con un super sueldo, no sé, un super sueldo que $3,000, $4,000, yo no sé, pero un super sueldo, $3,000, $4,000. Solo hay un problema, tienes que trabajar los domingos. Y entre semanas hasta las 8 de la noche el trabajo. Y ahí, ¿cuál es el tema? No puedes priorizar a Dios en las reuniones y en animarte. Pero ¿qué puede empezar? Si tú le cuentas a un amigo, el amigo es como, wow, increíble, es la mejor oportunidad de tu vida, tienes que hacerlo, prioriza eso. Y empieza la lucha. Uy, sí, es que sería increíble si tuviera todo ese dinero, podría hacer más cosas, no sé qué, güey. Y empieza la lucha, ¿priorizo a Dios o priorizo el trabajo? Y empieza el sentimentalismo. Y las personas con las que hablas, que a veces no son, si nos rodeamos de personas no buenas, te van a incitar a, no importa Dios, ahí tú puedes buscar a Dios en la cama todos los días en la noche, eso que, pero ahí empieza la lucha y tú tienes que decidir, ok, ¿tengo un trabajo por unos años estables o tengo una relación con Dios? Ahí es donde tienes que decidir, ¿cómo vas a hacer? ¿Sentimental sería irme por el trabajo y después irme al infierno? ¿O sería tener celo y decir, no me importa que sea el mejor trabajo, yo priorizo a Dios porque Él me da más que un trabajo? Y ahí se tiene celo por Dios, conmigo. Y ahí es donde tú debes preferir, elegir estar un día chévere disfrutando porque tienes un buen sueldo o elegir una eternidad en el cielo. Ahí es donde, eso fue lo que pensó Jesús. Jesús dijo, ok, o elijo que estén, no, que coman hoy o elijo que estén en el cielo. No, yo elijo que estén en el cielo. Y por eso hizo lo que hizo. Otra, priorizar a Dios sobre la familia. La Biblia dice eso, prioriza a Dios sobre la familia. Si escuchamos eso, eso suena súper cruel, ¿o no? Jesús lo dice, prioriza, puede ser cruel, pero si lo entiendes de manera lógica, si tú priorizas a Dios sobre tu familia y eres un discípulo con convicción y estás dando tu corazón todos los días, tu familia tarde o temprano va a ser discípula también. Pero si tú decides dejarte llevar porque tu mamá hizo una cara triste porque no estás el domingo en la mañana con ella y empieza el sentimentalismo. Ay, pero tú nunca estás conmigo los domingos, siempre priorizas la iglesia. Si yo me dejo llevar del sentimiento, puedo quedarme, pero después, ¿quién le lleva salvación a tu mamá? No, no es que Dios quiera a propósito que olvides a tu familia, no, Dios quiere que priorices a Dios para que tengas amor suficiente para amar tu familia. ¿Sí? Pero ahí, si somos sentimentales, nos dejamos llevar de la tristeza, de esa tristeza que es como, sí, esa persecución, se me olvidó la palabra ahorita, pero esa tristeza de la familia, y no, es que ya no nos quiere, y es que ya pasa todo el tiempo allá, y empieza el chantaje emocional. Y tal vez no lo hacen a propósito, pero a mí me ha pasado y yo me siento mal. Y he estado tentado como, uy, será, no, sí, no, es que es verdad, sí, no, yo creo que mejor. No, espera, tenemos que tener celo por Dios y priorizar a Dios. Jesús hizo eso, ¿y quiénes estaban en los 120 discípulos? Su mamá y sus hermanos. Pero porque él tuvo celo de que tengo que priorizar a Dios para que mi familia sea salva. Claro, tu familia no lo va a ver como amor al inicio, ¿cómo lo va a ver? Abandono total, se olvidó de mí, no. Claro, ellos no entienden mucho, pero tú tienes que perseverar, porque tu familia va a ser salva. ¿Conmigo? Nomás piensa en los ejemplos que estábamos viendo. Tú puedes moverte solo por una sonrisa de tu mamá o puedes moverte por la salvación de tu mamá. ¿Por qué te quieres mover? Eso es lo que tienes que pensar. ¿Quieres moverte por agradar a tu mamá esta semana o por agradar a Dios para que tu mamá sea salva? Yo prefiero que me sea salva a una sonrisa. Porque voy a verla con muchas sonrisas allá en el cielo, amén. Pero ahí es donde tenemos que dejar el sentimentalismo y tener celo por Dios. Y vemos ejemplos de muchos discípulos. El que estaban hablando acá, David Sebastián, él es un discípulo que está misionero en México. Y cuando él se bautizó, vino a la familia estaba feliz, lo empezaban a perseguir.
Y tampoco crean en el que va, usted no cambió y le hacían cosas y usted quiere ser, y como él tuvo que dejar el trabajo, ¿por qué dejamos el trabajo? Porque nos impide priorizar el domingo. Y eran trabajos que hasta tenían que trabajar el domingo, no estamos diciendo que sean desempleados, es solo cambiar de trabajo a un trabajo que nos permita estar en las reuniones. Y la mamá y todos empezaron a perseguir, no, y usted quiere ser mantenido, no sé qué, si se más, y él siguió perseverando, él podía dejarse llevar del sentimiento, pero él decidió perseverar y en unos 4 o 5 meses su mamá se bautiza. Y ahora estaba el hermano haciéndole persecución a los dos. Ah, ustedes son unos religiosos y yo no sé qué, y ustedes, ¿qué va? Ustedes no. Y uno podría dejarse llevar por el sentimiento de que hay conflicto con el hermano y uno se puede sentir mal. Y es totalmente válido sentir eso. Pero ahí es donde tenemos que poner la convicción de la Biblia por encima de esa emoción. Y el hermano fue a una conferencia en México, llegó y se bautizó. Y ahora son 3. Y después estaba la hermana y la hermana tenía un costo gigante porque estaba con un chico y estaba embarazada de ese chico. Y eso era un montón de emociones y una cosa y que tenían que irse a la casa y pelear. Y era como, uy, Dios mío, qué difícil. Y estudia la Biblia hasta 4 veces y perseveran y perseveran. Y estas semanas pasadas fue bautizada la hermana de David Sebastián. Les queda un hermano, les queda un hermano. Pero hay que perseverar. ¿En qué? En tener celo por priorizar a Dios en tu vida. Poner a Dios en el primer lugar no es solo por un tema de vanagloria de Dios, no, es un tema de que así es como funciona tu vida mucho mejor. Conmigo. Me acuerdo de Aleja también, Aleja podía tener emociones, no sé qué, y Aleja perseveró, después su mamá llegó y también quiso, y las dos se bautizaron y hoy están juntas como mamá e hija. Pero es perseverar en, yo necesito priorizar a Dios y yo sé que Dios cambia el corazón de mis familiares, ¿sí? Ahora, hay otra también, personas, ya les he contado, ¿no? Yo tuve que romper una relación antes de bautizarme porque estábamos viendo una inmoralidad y no sé qué. Y a mí nadie me dijo nada, yo solo vi eso y yo dije, fue madre, yo puedo escoger ser sentimental en, no, pero ella va a llorar y me va a decir que no la deje. Y yo puedo ser sentimental en dejarme llevar por eso, o yo podría pensar, yo quiero que ella pueda ser salva, necesito alejarme de ella para que se concentre en Dios. ¿Sí? Y ahí es donde cuenta no ser sentimental, sino ser espiritual y acercar a Dios. ¿Tú crees que muchas personas vieron bien que yo hubiera roto con esa persona? No, ay, no la ama, no sé qué, está mal. Pero no entienden de fondo que estábamos buscando estar bien con Dios, cada uno por su cuenta. Y hoy, gracias a Dios, bueno, Dios me permitió estar en la luz y ser discípulo, amén. Pero por no dejarnos llevar del sentimiento. Y tú podrías pensar, bueno, Steven, a mí mi mamá no me persigue, tampoco tengo temas del trabajo, yo tampoco tengo novias ni novias así. Yo creo que no tengo que ser sentimentalista en nada. ¿Sabes cuál es tu problema? Idolatría a ti mismo. Tal vez lo que te pones de primer lugar no es una persona, no es tu mamá, no es tu trabajo, sino eres tú mismo. Y tú puedes ser sentimentalista contigo mismo. Ay, no, es que salir a evangelizar, no, es que dar el corazón, tener que discipular a alguien más, no, es que mi vida y me va a estar un poco incómoda. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Siendo sentimentalista contigo mismo. Y ahí Dios no está de primeras, eres tú mismo puesto de primeras. Idolatría a sí mismo, ¿sí? Tú puedes tener una vida donde tu rutina gira en torno a satisfacerte. Y quiero mi carrera y quiero un estudio en esta hora específica para que yo salga y tenga 20 minutos y vaya a mi casa y que nadie me interrumpa mis horas de ver series y anime y mi comida. Y tú puedes estar en el reino y tener una rutina donde tú eres el centro. Se puede estar en la iglesia donde el centro eres tú mismo. ¿Y cómo se ve eso? Una rutina donde no te incomodas. Y tú podrías ser sentimentalista, no, pero voy a dejar de ver K-pop, voy a dejar de ver esto, y ya no voy a tener tiempo para esto. O tú puedes pensar que quieres tener una vida con propósito, priorizando a Dios en tu vida. Y no yéndote al cielo sola, o no sé si puedas llegar siendo egoísta al cielo, pero o tú puedes llegar al cielo con muchas mujeres o hombres transformados. Porque tuviste una vida con propósito y priorizaste a Dios antes que tu propia comodidad. Problema del siglo XXI, uno de los grandes problemas es comodidad. El ser humano está creando todo para estar más cómodos. ¿Tú crees que eso no nos afecta espiritualmente? También queremos buscar un chat GTP bíblico de que nos ayude a hacer las cosas rápidas y no tener que esforzarnos. No hay eso, ¿sí? Pero si tú dejas de ser sentimentalista y pones a Dios de primeras antes que tu vida, vas a tener una vida con propósito. ¿Conmigo? ¿Cómo destruyes el sentimentalismo? Deja de ver una emoción momentánea y mira el resultado eterno al priorizar a Dios. Deja de ver una emoción momentánea y piensa en el resultado a largo plazo cuando priorizas a Dios.
El ejemplo claro, deja de ver solo la sonrisa de tu mamá hoy que está triste porque no vas a estar con ella el domingo en la mañana, sino piensa que vas a estar con ella en el cielo. Y eso te dan ganas de tomar mejores decisiones. Mira un ejemplo de alguien que fue demasiado celoso para Dios. Números 25, vamos a números 25. Conmigo. ¿Están entendiendo o están perdidos? Bien, ya. Números 25. Números 25. Llegaron. Veamos esta historia. El pueblo de Israel estaba en camino a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel y todo ser humano somos expertos en idolatrar algo diferente a Dios. Si nos piden hacer algo que no tengamos que ni esforzarnos, es idolatrar cosas que no sean Dios. Somos expertos en eso. Dios entiende esa naturaleza, pero por eso es tan celoso con nosotros. Mira, Números 25, 1 al 13. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Dios ya les había dicho, no se junten con mujeres de otros lugares, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal-peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel, maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal-peor. Mientras el pueblo lloraba, imagínate, todo el pueblo llorando, todo el pueblo triste, ¿no? Como se prostituyeron ahí con otras personas, ¿no? Y mira lo que pasa, o sea, a veces podemos ser muy descarados. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. Si los atravesó es porque estaban teniendo seguramente relaciones. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Podríamos ser sentimentalistas de no, ¿cómo van a ahorcar a los líderes? No, sí, trabajemos de otra manera. No, hace Fines que hay que enjuiciar a Fines. Mira lo que Dios dice. Versículo 10, el Señor le dijo a Moisés, Fines, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo lo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Fines que yo le concedo mi pacto de comunión. ¡Wow! ¿Qué pasa acá? Bueno, se estaba prostituyendo todo el pueblo, se estaban yendo con otros dioses. ¿Y cuál es el tema de irse con otros dioses? Tal vez puedes pensar en tu casa, Dios solo quiere que lo estemos mirando a él, porque sí. ¿Sabes qué les hacían hacer los otros dioses al pueblo de Israel? Sacrificar sus propios hijos. ¿Te parece bonito eso? Los otros dioses, esos dioses paganos que no eran ni dioses, les incitaban a que tenías que sacrificar tus hijos. Y Dios por eso tenía tanto celo de, por favor, no pongan de primera a esos dioses que los van a herir a ustedes. Y es por eso que Él tiene celo. Es como ilógico que nosotros deberíamos tener mucho más celo de priorizar a Dios que Dios de que nosotros lo prioricemos. Porque cuando Dios no está de primeras, ¿quién es el que más sufre? Dios. El que más sufre somos cada uno de nosotros. Y Dios tuvo tanto celo y aplaudió a Fines. Wow, qué increíble Fines. Fines actuó como yo hubiera actuado en mi honor. Y cogió y a los que estaban ahí como, este israelita, imagínate el israelita llegar con la mujer. Todos así tristes, decaídos y todo. Hey chicos, buenas, les presento a mi esposa. Una moabita. Y todo feliz. Y se fue contento y la gente, este man, ¿qué? Y Fines vio eso, cogió una lanza, fue hasta la carpa y los asesinó a los dos. Porque tuvo celo. Y puedes ver eso crueldad. Pero tú puedes entender de que cómo era más cruel que cuando el pueblo de Israel estaba bajo idolatría, puedan llegar a matar a sus propios hijos. Y eso es lo que pasa, por eso Dios tiene tanto celo de que Dios sea el primero. Porque ¿cómo es nuestra vida cuando teníamos de idolatría nuestro dinero? O cuando teníamos de idolatría a nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Cómo es nuestra vida? Es horrible, inestable. Pero cuando Dios es primero, todo cambia. ¿Conmigo? O quiero animarte a que tenga celo porque Dios sea el centro de tu vida. Y celo no es como titubear, sino es como yo necesito que nunca más quiero volver a coquetear con poner de primeras mi trabajo.
o poner de primeras mi comodidad, o poner de primeras recursos. Yo quiero que Dios sea el centro de mi vida. Conmigo. Tengo un reto para ti. ¿En qué área de tu vida no estás teniendo celo de poner a Dios en primeras? ¿Cuál es esa área de tu vida que no eres celoso porque Dios esté de primeras en tu vida? Esa área que siempre luchas, que cada vez que te dicen Dios o esa área, tú quedas como, Tim Marín de doping. No, es un tema, ¿cuál es esa área donde quedas así como dudando si será que sí, será que no? Y sacas un montón. Esa es la área que no estás teniendo celo por Dios. Esa que sacas muchas excusas para poner a Dios de primeras. ¿Cuál es esa área que no te hace ser fiel a Dios? Que cada vez que te hablan de esa área, en tu cabeza ya está cerrada, no, eso no me lo toca nadie. Eso es lo que te va a tocar Dios. ¿Por qué? No es por odiarte, es porque te quiere amar para que Dios sea el primero en tu vida. Quiero inspirarte que imagínate cómo va a ser nuestra vida cuando Dios siempre sea el primero en nuestro corazón. ¿Cómo va a ser eso? Tú nunca más vas a tener miedo de si tienes o no recursos. Porque tu fe no viene de si tienes o no recursos, sino de un Dios que te cuida. No hay que vivir de aprobación de personas ni agradar personas. ¿Por qué? Porque tu identidad está en ese primer lugar que es Dios. Vas a poder impactar la vida de compañeros, no vas a tener miedo de evangelizar. ¿Por qué? Porque para ti Dios es tu todo y no lo que piensen compañeros de ti. Al amar tanto a Dios, vas a ver a tu familia bautizada en unos años. Unos años pueden ser 2 años, 1 año, 25 años, 30 años, pero tu familia va a ser bautizada. ¿Pero por qué? Porque Dios está de primeras en tu corazón. Tu identidad no va a depender de un trabajo, de lo que te digan, de rendimiento, porque tu identidad depende de lo que Dios ve en ti. Pero cuando Dios está de primeras en tu corazón, vas a evitar caer en pecados que te hieren. ¿Por qué? Porque cuando Dios es de primera, tú no tienes ganas de pecar. Tú tienes ganas de agradar a Dios. Conmigo. Entonces, a priorizar a Dios, a tener celo por poner a Dios de primeras, va a ser increíble. Segundo y último punto, vamos a ir rápido. Vamos a Juan 2. Juan 2. Espero que hayan entendido un poquito de qué es el celo santo. Poner a Dios de primeras en tu vida. Juan 2, versículo 23. Sigamos leyendo qué pasó. ¿Llegaron? ¿Todos están ahí? Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Segundo punto, celo santo por tener tu corazón limpio. Segundo punto, celo santo por tener tu corazón limpio. Y acá es increíble, principios que podemos aprender de ahí. Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si realmente tu fe es una fe a nivel de obediencia o una fe que está solo sorprendida porque Dios hizo algo en tu vida. Y Jesús sabía, la gente dijo, uy, creemos en Jesús, pero ¿qué creyeron? Creyeron porque vieron un milagro, pero Jesús sabía que no era una fe firme, profunda. ¿Y esto qué nos enseña? Debemos aprender a cuidarnos y no fiarnos de una fe superficial. ¿Qué es una fe superficial? Yo vengo el domingo y ya estoy bien con Dios. Es increíble. ¿Cómo está tu relación con Dios? Bien. Llego a las 10:50 y salgo a las 12, pero estoy increíble con Jesús. Y eso es algo, no estoy diciendo que no, eso es una fe inicial, increíble. Pero ¿qué dice Jesús? Aún no confío en esa fe. Porque esa fe no te va a ayudar en pruebas. Esa fe superficial no te va a ayudar en pruebas. ¿Y por qué es bueno entender eso? No es para que te sientas mal de, no estoy haciendo nada, no, qué chévere, vas por buen camino, pero que hay que profundizar y tener más raíces en tu fe para que realmente Jesús confíe en ti, amén. Y otra cosa, Jesús conocía el interior del ser humano y aún así decidió morir por nosotros. Qué increíble. Jesús murió por alguien que sabía que iba a pecar. ¿Qué te hace entender eso? Que Jesús no te busca por lo que tú haces, Jesús te ama por quien tú eres. ¿Sí? Jesús cuando fue a la cruz, Él murió sabiendo que tú ibas a pecar, que tú tenías un corazón podrido, que yo tenía un corazón repodrido, pero Jesús murió por nosotros. Imagínate, morir por alguien que es perfecto, es como, es algo sacrificial, pero pues, debe haber alguno de aquí que estaría dispuesto a morir por alguien perfecto, pero alguno de aquí estaría dispuesto a morir por alguien imperfecto. Eso fue Jesús. Y Jesús quería cambiarnos a través del amor que tuvo por nosotros. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Esto es muy rápido este punto. Si entendemos que Jesús ve todo, ¿a quién quieres engañar cuando mientes? Si tú ves la escritura de que Jesús ve todo, ¿a quién quieres engañar cuando estás mintiendo?
cuando haces cosas con una motivación no correcta. Voy a engañar al discipulador. Le voy a decir que evangelicé, pero no tenía nada de ganas de evangelizar. ¿A quién engañas con esas malas motivaciones? ¿Al discipulador? No, a Dios tampoco, te engañas a ti mismo. ¿Sí? Es bueno entender eso para ser más reales. ¿Por qué mentimos a las personas? Porque tenemos más miedo de las personas que de Dios. Simple. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué ocultamos? ¿Por qué agradamos a las personas antes que a Dios? Porque tenemos más temor de cómo nos ven las personas, de que cómo te está viendo Dios. Pero yo te recuerdo algo, Dios te puede mandar al infierno, una persona no. La Biblia dice, no tengan miedo al que mata el cuerpo, tengan miedo al que mata el cuerpo y el alma. Todos vamos a morir eventualmente, pero ¿y qué va a pasar de nuestra vida después? Y eso es una inspiración para que tengas más temor de Dios y no de una persona, del que irá a una persona, sino saca la luz, confiesa tus intenciones, busca estar en la luz con Dios, amén. Tengo un reto para ti, es que entiende algo, todos vamos a pecar, sí, tú vas a pecar, si estás en la iglesia, sí vas a pecar, yo también voy a pecar, pero ¿sabes cuál es el primer gran error que hacemos cuando pecamos? Ocultar. Ese es el primer gran error que tenemos cuando pecamos, ocultar, porque ahí Satanás se aprovecha, ¿sí? Mira lo que dice Proverbios 28:13, vamos dos proverbios ya para finalizar, Proverbios 28:13. Este es un llamado para que confesemos. Steven, esto yo creo que tengo que confesar, predicarlo una vez al mes, es necesario. Porque como cultura latina nos encanta agradar a la gente antes que a Dios. Y se nos empiezan a meter pecados ahí en el corazón, amén. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Confiesa para que haya prosperidad en tu vida. Saca la luz, saca tus intenciones a la luz para que puedas tener una vida próspera, amén. Y tú puedes decir, mira esta otra excusa que tenemos, Proverbios 24:12. Este me gusta mucho, Proverbios 24:12. Me gusta porque me ayuda a no autoengañarme. Proverbios 24:12. Pues aunque digas, ¿llegaron? ¿Todos llegaron? Proverbios 24:12. Pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. ¿Sabes? Muchas veces tenemos la intención de pecamos y demás y llegamos discípulos, ay, yo no sabía que estaba mal hacer eso. Yo no sabía, yo no se me pasó por la cabeza que no era como correcto hacer eso. Pero yo te animo que, aunque tú digas que no lo sabías, no habrá de saber Dios que tú sí sabías. Mira, todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es esa conciencia, esa vocecita que te dice, no hagas eso. Eso no está correcto. Hay una vocecita ya en el fondo que te dice, cuidado con eso, cuidado con hablar con esa persona, cuidado por escribir por ahí, cuidado con esto, cuidado con hablar así con la hermana, cuidado con hablar así con el hermano. Pero nos hacemos los locos y llegamos a decir, uy, yo no sabía que no se podía escribir. No, Dios sabe que tú sabías. ¿Sí? Y yo quiero animarte a que no intentes engañar al discipulador, no tiene sentido. Más bien busca entender que Dios sabía que tú sabes. Si tú tienes claro que Dios sabe que tú sabes que eso era correcto, es fácil. Dios sabe que tú sabes que era correcto o era incorrecto lo que estabas haciendo. Eso nos va a ayudar a no engañarnos con decir, no, pues yo no sabía, me limpio las manos, soy inocente, yo no sabía. No, tú sí sabes. Dios sabe que tú sabes. ¿Sí? Pero busquemos ser más reales y afrontar las consecuencias y cambiar nuestra vida. ¿Conmigo? Quiero animarte esta semana a que tengas un buen tiempo de confesión. Eso debería ser todos los discipulados, pero tener un buen tiempo de sacar a la luz, no solo pecado, tentaciones. Saca tentaciones, luchas, expresa, saca la luz, pide ayuda antes de que sea demasiado tarde. Entiende que ninguno es perfecto, no sientas miedo de mostrar un pecado, todos somos fallos. Pero alguien justo es alguien que se arrepiente cuando falla, conmigo. Entonces yo te animo a que dejes esos vicios donde nadie te ve, porque Dios sí te ve. Para esos hábitos ocultos que solo tú sabes que están mal. Dios ya te ve, ten fe en eso, cambia, Dios ya te está viendo, cambia esos vicios chiquiticos, confiesa, torna vivente y va a ser increíble. ¿Sabes qué va a pasar en tu vida? Vas a prosperar. Y en conclusión, hoy entendimos más profundamente qué es tener celo. Tener celo no es ser alguien tóxico con Dios o Dios siendo tóxico contigo, obligándote a algo. Celo es poner a Dios de primeras en tu vida. Y cuando Dios está de primeras en tu vida, muchas cosas van a ser diferentes. Ten celo y saca un látigo y quita todas las tiendas que hay en tu propio corazón. Saca un látigo esta semana y empieza a azotar todas esas tiendas que hay en tu corazón.
y busca que esté limpiecito para recibir mejor a Dios en tu vida. Los amo mucho, familia, y para Dios sea toda la gloria. Amén.